Advertencia, este contenido contiene material no apropiado para menores, e incluye episodio con violencia sexual y lenguaje inapropiado o provocativo. Se recomienda, bajo su responsabilidad. Olis, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo bien. Aquí les vengo trayendo otro capítulo de este hermoso, misterioso y con bastante suspenso jeje de este fanfic. Espero que le guste. Todo créditos para sus diversos creadores. Darle me gusta y suscribirse. Que tengan un bonito día. Chau. Capítulo 17. El hombre del saco. Me desperté de lado con un dolor en la cabeza. Mis ojos se abrieron lentamente, solo para descubrir que mi visión estaba demasiado borrosa para ver algo más allá de un torbellino de colores apagados. Haciendo una mueca, me llevé una mano a la frente y noté sangre seca, que se rompió en escamas y se desvaneció en cuanto la toqué, lo que implicaba que llevaba bastante tiempo allí. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Pensé para mis adentros. Intentar sentarme me provocó un dolor abrasador tanto en el muslo izquierdo como en la parte superior del brazo izquierdo, tan intenso que volví a tumbarme. Con la mano derecha, revisé cuidadosamente las heridas para ver que estaban envueltas en vendajes, ambas empapadas con más sangre vieja. Apretando los dientes y gimiendo, me obligué a levantarme una vez más y me quité el vendaje del brazo, bajo el cual encontré un agujero toscamente cauterizado. La bala había sido retirada, lo que significaba que, por alguna razón, mis captores habían decidido mantenerme con vida. Recuperando el sentido del todo, miré a mi alrededor y vi que estaba en una habitación pequeña, oscura y incómodamente húmeda. Mis tobillos estaban encadenados, igual que mis muñecas, y mientras mi mente se despejaba, empecé a pensar en las chicas. Se escaparon. Estaban ahora en la jungla, camino hacia la primera pieza del orbe. Volverían por mí. Habían sido atrapados. Estaban encadenados en una habitación similar a esta. Estaban muertos. Temblando, imaginé sus cuerpos sin vida, acurrucados en algún lugar de ese lugar maldito. Quizá estaban siendo despedazados y estudiados por mentes curiosas, o siendo despedazados y comidos por bocas hambrientas, sin importarles sus formas de otro mundo. Cerrando los ojos con fuerza y apartando esas horribles visiones, recé para que hubieran podido escapar y estuvieran muy, muy lejos de ese lugar. Justo cuando intentaba ponerme de pie, la puerta de la habitación se abrió y dos hombres me miraron desde arriba. El primero era un tipo enclenque, con más pelo en la barbilla parcheada que en la parte superior de la cabeza. El otro hombre era casi el doble de grande que él y tenía más músculo que un buey. «Camina», ordenó. Su voz era baja, ronca y tenía un marcado acento ruso. Dudé un segundo de más, y él se alargó para agarrarme un puñado de pelo, sacándome de la habitación. Tras solo 2 pasos, el dolor en el muslo era demasiado y me arrodillé. Sin divertirse, el ruso me agarró aún más fuerte del pelo y me levantó con fuerza. Por mucho que intentara mantenerme fuerte, solté un maullido patético y luego me arrastraron a medias hasta donde querían que estuviera. Me llevaron por una serie de habitaciones y pasillos, y en muchos de ellos, vi a otras personas, bebiendo, apostando y empaquetando narcóticos. Todos llevaban ropa roja y negra, como si fueran un uniforme. Había una clara mayoría brasileña, pero también noté algunos hombres más pálidos, y también de Oriente Medio. Esto realmente era un cartel, y uno grande, porque claramente habían reclutado miembros de todo el mundo. El hombre enclenque se fue por su cuenta, dejando que el ruso me llevara a una gran cámara tipo pasillo, donde finalmente me soltó en el centro de la sala. Me desplomé en el suelo y el dolor en el muslo me recorrió, haciéndome cerrar los ojos con fuerza y girarme hacia un lado, gimiendo miserablemente para mí mismo. Agachándome, el hombre ató una cuerda a las cadenas de mis muñecas, y no tuve fuerzas para luchar, simplemente observé con tristeza. Cuando terminó de atarme el amarre, fue a una especie de sistema de poleas, que empezó a operar. Me levantaron los brazos con fuerza por encima de la cabeza y me levantaron de nuevo, lo que me hizo gritar de dolor. ¡Ah!
Por favor. Déjame bajar. Giminé, incapaz de soportar el dolor. No iba a oírte suplicar, dijo una voz. Lo reconocí al instante y abrí los ojos para ver al hombre que me había dejado inconsciente. El cráneo tatuado en negro en su pecho me miraba con la misma intensidad que él, y sonrió al acercarse. Me rodeó como un buitre, inspeccionándome mientras intentaba recomponerme. Luego se acercó a mí y olfateó mi cara, antes de lamer mi mejilla, probando el sudor. Sus ojos eran negros como la noche, animales y llenos de locura. ¿Quién demonios eres? Respiré con dificultad. Esa es mi pregunta, hermano. Sin previo aviso, me dio una bofetada en la cara con el dorso de la mano, haciéndome volver en mis sentidos. El ruso me alzó aún más alto hasta que apenas pude ponerme de puntillas, y el hombre al mando empezó a explicarme por qué seguía vivo. Así que ahí estaba yo, atando cabos sueltos con alguien que pensaba que podía joderme, cuando de repente, mis chicos y yo nos vimos rodeados de un humo vudú loco. Empezamos a oír cosas que en realidad no existen, hablo de cosas de verdad, de trucos, ¿sabes? Mis chicos se ponen nerviosos, empiezan a disparar, la cosa fue una locura, tío, deberías haber estado allí. Sonriéndome, insinuaba sin cuestionar que sabía que yo había estado allí. Pegando su cuerpo al mío, continuó, con la cara lo suficientemente cerca como para que pudiera oler su aliento. Cuando el humo empezó a disiparse, encontramos a uno de mis chicos muerto y alguien le había quitado el tirador. Pero espera, amigo, porque aquí es donde se pone realmente interesante. Verás, 2 de mis chicos me cuentan que vieron a un niño blanco huir hacia un callejón cercano. Pero mi chico Miguel, ahora dice, este chico no está solo, que estaba en compañía de algún tipo de criatura. Tragando saliva, empecé a apretar los dientes mientras me describía la apariencia de Willit, y me di cuenta de que nos habían visto desde el principio, antes incluso de que cruzáramos la primera maldita calle. Pensé que Miguel estaba loco, así que le disparé. Pero luego, por las ondas de radio, algunos de mis observadores me dicen: oye jefe, acabamos de ver a un chico blanco merodeando a escondidas, y lleva esas cosas raras de caballo con él, y pueden hablar. Fue entonces cuando me di cuenta de que el pobre Miguel no estaba loco, y que aquí mismo, en mi reino, hay un chico blanco engreído corriendo no con una, sino 6 de estas cosas. Bajando la cabeza, tuve que luchar contra el impulso de romperme. No había podido colarme en absoluto, me habían detectado desde el principio. Solo era cuestión de tiempo que nos encontraran, y mi truco con la ametralladora para despejar la calle los había traído directamente hasta nosotros. Esto fue culpa mía, todo esto fue culpa mía, así que entonces empiezo a pensar para mis adentros. El líder continuó: si hay 6 pequeños caballos parlantes con este chico, entonces tiene que haber más ahí fuera, ¿sabes? Nunca he visto nada igual, lo que significa que son raros, y eso significa que son caros, y me gustan las cosas caras. Me parece que tengo algún producto nuevo que vender, así que les di la orden a mis chicos de que te persigan. No lo pusiste fácil, mató a 8 de mis chicos, ¿lo sabes? Pero ¿sabes qué? Lo respeto. Puedo admirar a alguien dispuesto a luchar por su vida. Me dio unas palmadas en las mejillas antes de presionar agresivamente su frente contra la mía, como si intentara entrar físicamente en mi mente con la suya. Entonces, para volver a mi pregunta, hermano, ¿quién demonios eres tú? ¿Quiénes son las chicas del caballo parlante? ¿Qué son y de dónde vienen? Mi mandíbula temblaba de miedo y mis ojos estaban llenos de lágrimas, pero como antes en las alcantarillas, le enfrenté con dignidad y vigilancia. No soy tu puto hermano. Gruñí. Es un punto de vista subjetivo, filosófico, de una puta vez. Respondió con exasperación: responde a la pregunta. Apretando la mandíbula, acepté que mi vida ya estaba perdida, así que no le daría la satisfacción de aprender nada de mí. Soy un hombre muerto sin nombre, colega. Le respondí. Te trata también como un preservativo de punto.
Deberías haberme dejado morir en esa alcantarilla, así que si te parece bien, date prisa y termina el trabajo. Estallando en una carcajada enloquecida, el hombre dio un paso atrás y aplaudió, antes de lanzarse de repente hacia adelante y darme un puñetazo directo en la mandíbula. Me balanceé de lado y giré para mirar hacia el otro lado. Y fue entonces cuando los vi. No, jadeé. Desde 6 jaulas oxidadas de animales, que no superaban 1 metro de altura, los 6 ponis estaban desplomados en montones miserables, mirándome impotentes con desesperanza y horror. Incluso desde tan lejos como estaba, podía notar que habían sido maltratados. Applejack tenía moratones en la cara por una evidente lucha, y el pelaje pálido de Rarity ahora estaba manchado de suciedad seca de la alcantarilla. Todos ellos, de hecho, estaban cubiertos de tierra, y desde la jaula más tenuemente iluminada, Dwight me fulminaba con la mirada intensa, sus ojos brillando con odio hirviente. No había duda de que me culpaba de ese destino, y tenía todo el derecho a hacerlo. Acercándose a mí por detrás, el líder me rodeó el cuello con los brazos, suspirando soñador mientras contemplaba a su extravagante presa. Por eso me había mantenido con vida, quería saber de ellos y de dónde podría conseguir más de su especie. Temblando, una rabia como ninguna otra empezó a hervir desde lo más profundo de mí, era una rabia concentrada, y sabía exactamente lo que iba a hacer con ella. De alguna manera, iba a liberarme de esas ataduras y a matar a ese hombre. Entonces, ¿qué te parecen mis nuevas mascotas, murmuró en mi oído. Con su cabeza tan cerca de la mía, le mostré exactamente lo que pensaba, empujando la cabeza hacia atrás contra su cara. Balbuceando, retrocedió tambaleándose y frunció la nariz con énfasis. Me giré para mirarle, mostrando los dientes y lanzando el gruñido más feroz que pude reunir. Tenciendo los músculos, me preparé para que él se enfureciera y respondiera, pero sin embargo, no llegó ningún asalto. Tío, de verdad que tienes corazón, chaval. Riéndose a carcajadas para sí mismo, volvió hacia mí y puso la boca en mi oído. Ahora, te voy a explicar las cosas muy sencillas, ¿vale? Chasqueando los dedos, el ruso soltó el sistema de polea, permitiéndome caer de rodillas, suspirando con dificultad de alivio. Luego, rebuscando en sus bolsillos, el hombre sacó un juego de llaves y se dirigió a la jaula de Rainbow Dash. «Levántate», ordenó, abriendo la puerta con llave, «ve con tu amigo. Quiero que se lo enseñes». La Pegaso yacía inmóvil, como si ni siquiera le hubiera oído. Ante esto, el cabrón sacó su pistola y la apuntó hacia mí. Con un estruendo ensordecedor, disparó una bala que casi me da en el clavo, a lo que me sobresalté y me agaché. Los demás también se agacharon, asustados por el disparo. La próxima vez, no lo perderé. Levantándose lentamente de las pezuñas, Rainbow salió de su jaula y cojeó hacia mí, negándose a mirarme a los ojos. Sin moverse tan rápido como nuestro captor deseaba, la pobre yegua fue agarrada por la melena y, sin un ápice de resistencia, se dejó llevar a la fuerza hacia mí. Una vez que estuvo realmente a la luz, me di cuenta de que le pasaba, tan terriblemente equivocado. Desde el fondo del estómago hasta la parte superior de la garganta, mis entrañas se contrajo, porque lo que tenía delante era una visión tan dolorosa que podría haberme matado. Con lágrimas corriendo por sus mejillas, Dacia me miró y me mostró toda la magnitud de lo que ese miserable hombre le había hecho. Casi perdiendo por completo la capacidad de respirar, miré horrorizado cómo Rainbow desplegaba sus alas, o al menos, lo que quedaba de ellas. Solo quedaban 2 extremidades carnosas, multiarticuladas y poco estéticas, cubiertas de cientos de pequeños agujeros rojos. No quedaba ni una sola pluma en ellos, pues todos habían sido brutalmente arrancados. Lo que había pasado aquí era más que tortura, la chica había quedado físicamente incapacitada, pluma a pluma.
Rainbow Dash había sido arrancado y ahora, a todos los efectos, era un Pegaso que ya no. El líder, deleitándose con el shock que me había causado, sonrió y empezó a acariciar la nuca de Rainbow, enrollando mechones de su melena entre sus dedos. Y me gusta mucho, tiene mucho corazón, como tú. Pero la cuestión es, parecía pensar que estaría bien romperle el brazo a uno de mis hijos y luego intentar volar lejos. Bueno, no me gustó eso, así que lacté y me aseguré de que no volviera a pasar. Plantando un beso en la cabeza de Rainbow, le ordenó que volviera a su jaula y le lanzó las llaves a la rusa. La yegua, completamente destrozada, hizo exactamente lo que le dijeron sin apenas dudarlo. Con la cabeza baja, volvió tambaleándose a su encierro y se desplomó. La rusa entonces cerró la jaula de un portazo y la cerró con llave detrás de ella. Aún de rodillas, miré al monstruo responsable y le lancé una mirada intensa. Sin inmutarse ante mi actitud irascible, se acercó a mí y se agachó a mi altura. Ahora, voy a preguntarte de nuevo, y si no me cuentas todo lo que sabes sobre estas criaturas, haré exactamente lo mismo, al amarillo. Miré más allá de él para mirar a Fluttershy, donde podía ver a la pobre criatura enterrada bajo su propia crin y cola, temblando de terror. Oh, ya sabes, podría cortarlas del todo, sugirió, lamiéndose los labios, con lo buenas que son las alitas de pollo, quién sabe lo buenas que sabrán, ¿me entiendes, hermano? No podía más. Aprovechando su cercanía, me lancé hacia adelante y me aferré a él con las 4 extremidades, arrastrándole hacia mí mientras luchaba con él para tirarlo al suelo. Intentó rodar para apartarse, pero con mis piernas rodeando su cintura, no podía ir a ningún lado. Montándome, usé las cadenas de mis muñecas para golpearle la cara una y otra vez, y consumido por la furia, le gruñí con todas mis fuerzas que tenía. Maldito. Te voy a matar. Te voy a matar, joder. Por más que lo intenté, mis intentos de destruirlo fueron infundados, ya que el ruso corrió hacia el sistema de poleas y me tiró hacia arriba con tanta fuerza que casi me arrancaron los brazos. Alejándose de mí, el hombre se agarró el costado ahora ensangrentado de la cara, siseando en un ataque de animosidad insoportable. Tras tomarse un momento para recomponerse, llegó al límite de su cuerda y se acercó a mí. Creo, chico, que ya es hora de que sepas exactamente con quién estás tratando. Intenté patearlo cuando se acercó, pero se deslizó hacia un lado y me dio un puñetazo directo en la herida de bala del brazo. Emitiendo un aullido de agonía, seguí intentando defenderme, pero él era demasiado ágil. Siguió golpeándome varias veces hasta que la herida se reabrió. La sangre empezó a escurrirse por mi brazo, pero el hombre no cedió. Para. Le estás haciendo daño. Pinkie Pie gritó, haciendo vibrar los barrotes de su jaula. Ignorando las súplicas de la yegua, siguió dándome golpes hasta que me faltó fuerzas para defenderme. El secuaz soltó la polea, permitiéndome caer al suelo, pero no se detuvo ahí. Sobre mí, el hombre empezó a patearme y a pisotearme, y no pude hacer nada más que acurrucarme en bola y aguantar. Con cada golpe que recibía en la cabeza, todo se volvía más borroso, hasta que finalmente me dejaron inconsciente a golpes. Con un último golpe en las costillas, mi rebeldía alimentada por la rabia llegó a su fin y me quedé flácido. El ruso me levantó los brazos otra vez, obligándome a levantarme de nuevo, momento en el que rompí a llorar. Esto fue rápidamente silenciado con un bofetón en la boca. No, chico, ahora no puedes llorar. Sacando de nuevo la pistola, el hombre se acercó y presionó el cañón directamente contra mi entrepierna. No, si vas a llorar como una niña, entonces no te mereces esto. Escupió, ahora, solo te lo voy a decir por primera vez. Cállate de una puta vez, o me aseguraré de que pases el resto de tu vida sentado a mear. No es que vaya a ser una vida tan larga, pero aún así, ¿me entiendes? Apretando los dientes y apretando los labios con la mayor fuerza posible, dejé de llorar lo justo para satisfacerle.
Se dio la vuelta, y fue entonces cuando apuntó a pinche pie y le disparó, haciendo que la chica gritara fuerte. Hubo un silencio angustioso, pero por suerte parecía que en realidad no la habían alcanzado, a lo que solté un suspiro de alivio enorme. El hombre entonces me miró y estiró el cuello, encogiéndose de hombros. Verás, chaval, no necesito los 6, porque tengo la sensación de que sabes dónde puedo encontrar más. Así que, a menos que quieras ver una de sus cabezas colgada en una maldita pared, será mejor que empieces a hablar. Fue entonces cuando el ruso carraspeó y levantó la barbilla, preparándose para hablar. Y sí, Paulo quiere uno. Mirando a su enorme secuaz y picándose la barbilla, el hombre emitió un murmullo pensativo. Sabes que no te pago para que hables. Uf, pero no te equivocas. Rodando los ojos, se agachó a mi lado y empezó a darme unas palmaditas suaves en el lateral de la cabeza. Hoy es tu día de suerte, hermano, necesito hacer una pequeña llamada. Pero no pienses ni por un segundo que estás fuera de peligro, tú y yo nos vamos a divertir mucho juntos, ¿vale? Me miró de arriba a abajo un momento, chasqueó los dedos y el ruso soltó la polea. Me desmoroné como un castillo de naipes, y el hombre estaba de pie sobre mí con la pistola aún en la mano. Ah, y ya que preguntaste primero, supongo que es solo por educación. Bajando la cabeza, me miró directamente a los ojos y grabó su identidad en mi mente. Soy Íñigo Montenegro, y soy el último rostro que veréis en esta vida. Con una inclinación de cabeza, me dedicó una última sonrisa antes de lanzar su pistola. Me golpeó en la cabeza y puso fin abruptamente a los restos desgarrados de mi conciencia, una franela mojada presionó contra mi cara y fui despertando poco a poco de mi estado de coma. Abriendo los ojos poco a poco, me encontré con la figura borrosa de una persona, que se secaba ligeramente la cara. Oye, tú. Por fin estás despierta. Habló suavemente una voz femenina. Parpadeando varias veces, tuve una imagen un poco más clara, revelando a una mujer arrodillada a mi lado. Tenía el pelo largo y verde y numerosos piercings en las orejas. Parecía bastante joven, apenas mucho mayor que yo por lo que veía. Intenté levantarme, pero todo el dolor en mi cuerpo volvió, lo que hizo que instintivamente intentara acurrucarse. Rodando de lado, dejé escapar un gemido débil e infantil. Ay, la chica puso las manos en mi torso y me mantuvo quieta, ayudándome a volver a mi posición original y hablándome suavemente. Con calma, ahí vamos. Su voz sonaba inglesa, y la amabilidad en su tono dejaba claro que me había estado cuidando. Relajándome un poco, le permití seguir atendiéndome con el paño húmedo. ¿Dónde estoy? Murmuré. Tú, amigo mío, eres el miembro más reciente del Stock App. Acciones. Repetí, balbuceando, ¿qué es el montón de stock? Tu nuevo hogar, me temo. Me dijo, es el nombre de esta parte del recinto, y donde llevan a todos los prisioneros, para amontonarse juntos como la mercancía miserable que somos. Ah, ya lo pilló, dije, tragando saliva, somos la acción. Lo pillas rápido. Con un asentimiento, me explicó que las armas y las drogas solo representaban una fracción del comercio del cártel, ya que obtenían la mayor parte de su dinero en la trata de personas. Algunas personas eran vendidas de vuelta a sus familias, si eran lo suficientemente ricas, mientras que otras eran enviadas al desconocido, para perderse para siempre en el inframundo del sexo y los mercados de esclavos. Recuperando más la razón, me incorporé mientras ella me explicaba cómo algunos esclavos debían ser retenidos allí. Vivían con los prisioneros, aunque tenían el lujo de salir del Stock App en ocasiones, permitiendo que fuera para preparar comida o para atender a los hombres. Dioses arriba, murmuré. Entonces, ¿qué eres? ¿Esclavo o ganado? Adivina, respondió secamente, mostrándome los moratones en sus muñecas. Disculpándome, rompí el contacto visual y fruncí los labios. No se sabía a qué había sido sometida esta chica aquí, pero me repugnaba imaginarlo.
Queriendo saber más sobre la persona que me había estado cuidando, le pedí el nombre de la chica, y ella me ayudó a sentarme bien y sonrió. Me llamo Nicole Gilbert. ¿Y tú eres? Dudé un momento, pensando si debía revelar mi nombre o no. Entonces me di cuenta de lo poco que importaba, porque ahora estaba a un mundo de distancia de Inglaterra. Exhalando, le dije mi nombre. Soy Callum Horncastle. Oh, qué elegante. Respondió con las cejas levantadas. Me imagino una familia de clase media y lujosa. Prueba con una madre alcohólica irresponsable y un padre que lleva años desaparecido. Vaya, eso no es lo ideal. Se encogió de hombros. Bueno, eso no importa ahora, no. Resoplando en señal de acuerdo, le pregunté cuánto tiempo llevaba Nicole esclava allí, a lo que me contó que llevaba siendo propiedad del Stoke Up unos 7 meses. Sin embargo, a pesar de que la vida de esclava de cartel era absolutamente agotadora, Nicole se las había sobrellevado bastante bien, confiando mucho en una actitud despreocupada y despreocupada. Eso no quería decir que no le resultara difícil, pero había aceptado la realidad de la situación y había encontrado la manera de resistir y sobrevivir. Para decirlo de forma tosca, si me van a pasar de hombre en hombre, con la única alternativa siendo una bala en la cabeza, más vale que intente disfrutar, ¿no? Concluyó con una risa incómoda. Buena esa, supongo, murmuré, tragando saliva. A pesar de una descripción tan directa y minimizada de su maltrato, sus ojos vidriosos dejaban perfectamente claro que estaba mucho más dañada de lo que dejaba ver. Aún así, si su mecanismo de defensa era tomar el asunto con humor, mantener la calma y seguir adelante, pues más poder para ella. Una cosa era segura. Nicole Gilbert era una joven realmente dura, a la que inmediatamente llegué a respetar. Bueno, ya que se te permite salir del montón entonces, supongo que podrías ser la mejor persona para preguntar si hay alguna salida de aquí. Pregunté. Negando con la cabeza y chasqueando la lengua, Nicole explicó que a Inigo le gustaba llevar el barco con rigidez y que los guardias estaban constantemente de patrulla. Escapar estaba descartado, al menos para la producción normal. Así que nadie ha escapado nunca. Pregunté. ¿Cómo, nunca? Tarareando, recordó cómo un par de esclavas habían escapado una vez. 2 hermanas, llamadas Kiera y Laela, pero cómo habían logrado esa fuga era un misterio para ella. Probablemente estaba en la parte trasera de un camión de suministros o algo así. Especuló, pero aún así, solo salieron del montón porque eran esclavas. Así que, a menos que estés dispuesto a ofrecerte a los guardias y seas realmente convincente disfrazado de drag, me temo que estás atrapado aquí. Negando con la cabeza, le dije que no podía aceptarlo. Necesitaba escapar, o al menos, rescatar a los amigos míos que también estaban aquí en posesión de Inigo. PFFT, suerte con eso. Resopló. Mira, olvídate de escapar, si quieres siquiera una oportunidad de sobrevivir aquí, tienes que quedarte en tu lecho de muerte. Si creen que estás lo suficientemente en forma para estar de pie, te procesarán, y si no vales nada para ellos, estás jodido. ¿Has visto esos videos en internet? Donde los cárteles cortan a la gente y cosas así mientras aún están vivos. Pues de aquí es de donde salen la mayoría de esos videos. Antes de que pudiera responder, Nicole miró más allá de mí y sus ojos se abrieron de par en par. Luego me obligó a tumbarme de nuevo y me tapó la cara con la camisa mojada. No te muevas, ordenó. Sabiendo que ella sabía lo que era mejor, permanecí perfectamente quieto, y fue entonces cuando escuché pasos pesados acercándose. Se detuvieron bruscamente unos segundos antes de alejarse de nuevo. Nicole me dio un toque en el brazo para avisarme de que la costa estaba despejada. ¿De qué iba todo eso? Pregunté, quitando el paño. Vladimir. ¿Cómo dices? Soltando un resoplido nervioso, explicó un poco más. Vladimir Kikaskov es la mano derecha de Inigo. Me dijo, la gente le llama la Roca Roja, y es el bloque de músculo más duro que conocerás.
El cabrón es inmortal, le han disparado y apuñalado docenas de veces, y nada puede derribarle. He oído que incluso recibió un disparo en la cabeza una vez. Confía en que Íñigo tenga un Hulk increíble vivo y respirando como perrito faldero. Supongo que es el ruso entonces, ¿no? Yo posee unos 1,80 metros. Pelo negro, rizado a los lados. Ah, así que os conocéis. Confirmando con un murmullo de disgusto, le pedí a Nicole que me contara todo lo que sabía sobre ese cártel. Quería conocer a mi enemigo, por dentro y por fuera. El conocimiento es poder, y si tenía alguna posibilidad de escapar de este lugar, necesitaría saber a qué me enfrentaba. Respirando hondo, Nicole concedió mi petición y procedió a contarme todo lo que había podido reunir durante su tiempo en este lugar realmente horrible. Toda esta instalación, y el cártel que la gestionaba, pertenecían a una organización de piratas, que a su vez formaban parte de un imperio criminal interconectado. Todo estaba dirigido por un hombre, llamado Oid Volker, que dirigía la mayor red de esclavos, armas y tráfico de drogas en todo el Pacífico Sur. Fabricaban narcóticos, asaltaban pueblos, abastecían a terroristas y capturaban a mucha gente. La mayoría de sus cautivos eran turistas, jóvenes adultos de vacaciones, que luego eran rescatados a sus familias para obtener beneficios. Muchos de los prisioneros del Stock-Up eran esas personas, esperando desesperadamente que sus seres queridos pudieran satisfacer las exorbitantes demandas financieras del cártel. Las cosas por aquí las dirige Íñigo Montenegro. Murmuró Nicole, poniendo cara de disgusto. La gente le llama el hombre del saco de Brasil. Es el imbécil hispano con el gran tatuaje de calavera en el pecho. Sí, yo también le he conocido. Gruñí. Oh, ¿no eres popular? Se rió. Bueno, como seguro que viste, el hombre es un animal, y uno rabioso además. Es uno de los hombres más temidos del país, si no el más temido. Sacudí la cabeza lentamente y pregunté por qué las autoridades no le habían acabado si era un criminal tan notorio. Ante eso, Nicole soltó un suspiro algo divertido, antes de explicar que, por muy desquiciado que estuviera Íñigo, no era tonto. Íñigo atacó públicamente a los policías y sus familias, lo que significaba que nadie se atrevía a tocarle. También tenía miembros de cárteles trabajando en el sector público, moviendo secretamente hilos por todo Brasil, desde el transporte público hasta las fuerzas del orden. No solo aterrorizaba este país, prácticamente lo dominaba. Jesús, murmuré. No, es Íñigo. Corrigió, sonriendo con picardía. Jesús era ese otro tipo. La miré con expresión vacía durante unos segundos, antes de que ambos empezáramos a reír, haciendo que mis heridas volvieran a doler. No me hagas reír, Buele. Tosí. Entonces no te hace gracia lo que digo. Replicó con una sonrisa burlona. Volviendo a tumbarme y chasqueando la lengua, agradecí a Nicole que me revelara el diseño del cártel. Luego froté delicadamente la herida de bala en mi muslo. Aunque caliente al tacto, el área circundante no estaba demasiado infectada. Una bendición, teniendo en cuenta que me habían disparado en una alcantarilla. Agradecí a mi suerte haberme desplomado en el camino más limpio. Si me hubiera caído al barro, lo más probable es que ya estuviera muerto por sepsis. Oh sí, esos agujeros estaban bastante feos. Nicole dijo, tu pierna estaba bien, más o menos, pero ese de tu brazo... Tío, esa cosa estaba meando sangre cuando te trajeron. Sí, tienes que agradecerle eso a Íñigo. Ronqué. Con un bufido, Nicole explicó que le habían ordenado limpiar mis heridas y atenderme a diario. Usando vodka como antiséptico, ella evitó más infecciones y, en esencia, era la razón por la que seguía respirando. ¿Te dieron vodka? Pregunté, levantando una ceja. Mi recompensa por mantenerte con vida. Respondió, supongo que Íñigo todavía quiere que te den patadas por alguna razón. No me imagino por qué. Dije sarcásticamente. Nicole entonces me preguntó cómo había llegado hasta allí, a lo que yo respondí que era una historia larga.
Riéndose, señaló que apenas tenía otro sitio donde ir, y teniendo en cuenta que me había dado tanta información y literalmente me había salvado la vida, elegí consentirla. Bueno, fingí mi muerte y me fui con 6, amigos. Empecé, aclarándome la garganta. Decidiendo no mencionar a los ponis por su nombre, simplemente le dije que mis amigos eran un grupo de compañeros de la infancia, y que habíamos hecho un pacto de viajar juntos y conocer el mundo, vivir una vida de aventuras. Llevábamos poco más de 15 días en el país y íbamos de camino hacia las Amazonas, cuando fuimos capturados por Íñigo y su gente. Vaya historia. Nicole murmuró con un silbido, bueno, aparte de ti, hace tiempo que nadie se ha añadido al montón de amigos, así que si tus amigos siguen vivos, no están aquí. Oh, créeme, lo sabrías si estuvieran aquí. Se lo dije. Explicando que Íñigo se había interesado por ellos, le expliqué que los guardaba en otro sitio y que planeaba sondearme para obtener información sobre ellos, por eso necesitaba escapar y liberarlos. Mira, amigo, no sé qué más decirte. Nicole se encogió de hombros, no hay manera de que salgas de aquí, ni siquiera si tuvieras a todo el Stoke Up respaldándote. Ahora sí que tienes una idea, tarareé. Al darse cuenta de que estaba muy decididamente en furia, Nicole chasqueó la lengua en voz alta. De verdad no puedo convencerte de que no intentes algo, ¿verdad? No. Entonces puedo al menos sugerirte que te hagas el muerto unos días más. Necesitas recuperar tus fuerzas, especialmente si Íñigo planea interrogarte. Cuando tortura a alguien, suele ser un viaje de ida, ¿entiendes? Bajando la barbilla para señalar que obedecía, seguí su consejo. En respuesta, Nicole me dio una palmada suave en la cabeza y me ordenó que durmiera, y luego se levantó para irse. Me giré dolorosamente de lado y cerré los ojos, y aunque estaba decidido a escapar lo antes posible, mi cuerpo maltrecho y exhausto necesitaba descansar primero. A pesar del dolor, estaba agotado más allá de lo medido y me resultaba relativamente fácil quedarme dormido, todo mientras pensaba en las chicas y esperaba que estuvieran bien. Levántate. Nicole ordenó, dándome un codazo, hora del desayuno. Con un gruñido prolongado, despertí, otra vez. Ya llevaba 5 días en el montón de stock, y había pasado la mayor parte del tiempo conociendo a los demás esclavos y prisioneros mientras estaba en recuperación. En poco tiempo, llegué a conocer muchos nombres, rostros e historias, y sobre todo eso, me había acercado a un chico llamado William Reed. Otro británico como yo y Nicole, William era un tipo divertidísimo, que siempre veía el lado positivo, lleno de vida y entusiasmo. Además, estaba tan loco como una caja de ranas, sin preocuparse por nada, era casi como si William ni siquiera supiera que estaba siendo retenido a la fuerza. Como si fuera la encarnación humana de Pinkie Pie, el tipo se pavoneaba alegremente por el Stoke Up e intentaba animar a todos con sus tonterías absurdas. Su acto principal, para diversión desconcertada de todos, fue poner una voz aguda y nasal y correr de prisionero en prisionero, suplicando un helado Magnum. El loco incluso le pidió una vez a los guardias del Stoke Up, lo que acabó en una paliza que él consideró totalmente merecida por la mierda. Había un puñado de otros cautivos con los que había hecho amistad, pero William era sin duda mi favorito. Gracias, Nicole. Murmuré, recuperando mi desayuno. Me moría de hambre, hasta el punto de que casi hacía que el arroz poco cocido y la piel de pollo hervida parecieran un banquete. Sin dudarlo, me puse a comer, usando la mano para servir arroz y piel en mi boca. La poca comida que me habían dado desapareció en menos de 1 minuto. ¿Tienes hambre por casualidad?, dijo Nicole. Solo tengo un poco de hambre. Gruñí. Entonces, desde detrás de nosotros, se oyó el sonido de pasos pesados. Todos en el Stoke Up guardaron silencio cuando apareció la roca roja. Tenía la puerta de malla abierta y caminó directamente hacia mí, y todos se quedaron mirando con terror congelado.
Respirando hondo, supe que era el momento de mi interrogatorio, y a partir de entonces, me esperaba un mundo de dolor. «Deséame suerte», murmuré. Nicole me lanzó una mirada hosca justo cuando me agarraron del cuello y me levantaron. «¿Qué pasa, grandullón?», me atraganté. Sin gracia, Vladimir apretó mi cuello hasta que se me puso la cara roja. Apretando los dientes, me quedé quieto y esperé hasta que finalmente me soltó, sabiendo perfectamente que no debía hacerme daño, al menos, no todavía. «Muévete», gruñó. Dedicando a mis nuevos aliados una sonrisa débil, permití que el ruso me escoltara desde el bloque de malla metálica y fuera del almacén. Unos pasillos después, estábamos fuera, donde me llevaron a otro edificio del complejo, donde seguramente me esperaba Íñigo. Pronto me encontré en la misma cámara que antes, y a un lado estaban las chicas, aún en sus jaulas. Suspirando aliviado al verlos de nuevo, sentí inmediatamente una oleada de emoción recorrer mi cuerpo, y en cuanto Vladimir me soltó, les hice un saludo sincero y sonreí, dejándoles claro que era fuerte de espíritu y que no me rompería lo que viniera. «¿Por qué estás tan feliz?», murmuró Íñigo desde una esquina tenuemente iluminada. Saliendo de las sombras, el hombre del saco de Brasil se acercó a mí y repitió la pregunta, y no pude evitar fijarme en las marcas rojas en un lado de su cara, que yo había causado con mis cadenas. «He dicho, ¿por qué estás tan feliz?». «Oh, lo siento», respondí, «simplemente lo he pasado de maravilla en el Stock-up. La compañía es encantadora, la hospitalidad inigualable, y la cocina. Esa piel de pollo con arroz crudo. Quiero decir, qué plato, en serio, Íñigo, mis respetos a tu chef». A la vez desconcertado y enfadado por mi espíritu loco, se lanzó hacia adelante y me dio un puñetazo en el estómago. Me tensé justo antes del impacto y lo soporté bien, soltando un bufido cuando su puño hizo contacto. «Uf. Ha sido un buen golpe, Jade». Íñigo silbó y Vladimir ató mis cadenas al mismo sistema de poleas que antes. Sonriendo con suficiencia, extendí los brazos para que lo hiciera más fácil, lo que dejó a Íñigo aún más desconcertado. «¿Qué estás tramando, exigió. «¿Qué, una semana en cautiverio y tienes algún síndrome de Estocolmo o algo así? Vamos, ¿qué te pasa, tío? Bueno, tú eres el anfitrión y yo el invitado. ¿No debería respetar las normas de tu casa?», posé, encogiéndome de hombros. Parpadeando rápidamente, Íñigo se encontró incapaz de medirme. Mi cambio de actitud se debió a 3 factores principales. Primero, estaba Nicole. Ver su fortaleza y despreocupación ante semejante adversidad me había inspirado, y ahora intentaba imitar tal grado de indiferencia hacia Íñigo. En segundo lugar, volver a ver a las chicas me había empujado a través de una barrera emocional. El impulso por rescatarlos había superado a todo, y estaba dispuesto a soportar cualquier cosa si eso eventualmente les llevaba a su libertad. Tercero, sabía que Íñigo no iba a matarme. Tenía lo que quería, conocimiento de dónde venían los ponis, y hasta que no lo dejara, no se atrevería a perder su nuevo y caro producto. Agarrándome las mejillas con la mano abierta, Íñigo intentó una vez más provocarme. «Déjame recordarte que solo estás vivo porque yo lo permito. Si no me das lo que quiero, te cortaré en rodajas y te daré de comer a las chicas de los caballos, ¿entiendes?». Le lancé una mirada completamente vacía, me besé los dientes y decidí que era todo nada. Contraargumento, estoy Bovered. Desde la esquina más alejada de la sala, escuché una risita de pinche pie, que sabía exactamente lo que venía después. Inclinando la cabeza, Íñigo me miró confundido. «Perdona. ¿Pero estoy borracho?». «No, no sé lo que dices». «Digo que no me he dado la vuelta», dije con tono arrastrado. «Mira mi cara, parece que tengo un poco de voz». «Vale, ¿de verdad estás empezando a molestar, Bovered?». «Cállate, pero no estoy Bovered, realmente no estoy Bovered». Continué. «Si vas a torturarme, adelante, porque esto es una patada, no
En serio, no soy Bob. Terminada con mis payasadas, Inigo me interrumpió dándome un puñetazo directo en la boca, abriéndome el labio y paralizando en seco el número de Lauren Cooper. ¿Has terminado? Inigo ladró, con los puños aún apretados. Antes de que pudiera provocarle más, miró a las chicas y esbozó una sonrisa traviesa. ¿Sabes qué? Déjame responderte esa pregunta. Dando vueltas a mi alrededor, Inigo dijo que originalmente tenía la intención de darme una oportunidad de responder a sus preguntas y luego volver al Stoke Up sin daño. Pero ahora que le había cabreado, íbamos a hacer algo un poco diferente. Y además, me pediste que te torturara, así que esto es culpa tuya. Aplaudiendo 2 veces, Vladimir me bajó y me desató, mientras Inigo se acercaba a los ponis. Escuchad, chicas de los caballos. Quiero jugar un pequeño juego. ¿Te gustan los juegos? Agachándose frente a sus jaulas, explicó que ahora iba a divertirse conmigo y que había invitado a un acompañante para ver el espectáculo. Luego, con una sonrisa enorme, ordenó a las chicas que decidieran entre ellas quién sería ese acompañante. En términos más simples, les estaba obligando a elegir a alguien para que me viera ser torturado. Completamente aturdido, ninguno habló, pero Inigo no era un hombre a quien se le negara, y observé con temor cómo cogía su pistola, la sacaba de la funda de la pierna y la apuntaba a pinche pie. ¿Sabes, este rosa de aquí? Este rosa me saca de quicio. ¿Sabes qué voy a hacer? Te voy a dar exactamente 30 segundos para que elijas. Y si no decides, te voy a meter una bala. Haciendo un silbido, movió lentamente los dedos hacia su propia cabeza, chasqueando la lengua ruidosamente al tocarse la sien. Justo en el cráneo. Así que, date prisa y toma una decisión. El tiempo corre. Observé desesperadamente cómo todos se miraban entre sí, completamente fuera de sí por tener que tomar tal decisión. Sin embargo, finalmente una candidata se ofreció voluntaria. Al ponerse en pie y mirar al vacío, una Rainbow Dash ya rota declaró que ella sería la acompañante. Juntando las manos, Inigo chasqueó la lengua con voz alta y bajó la cabeza con una expresión melancólica. ¿Sabes? Eso es realmente poético. La que ya sabe lo que es, ofreciéndose voluntaria para salvar a sus amigos. Eso sí que es Marley y yo, casi me saca una lágrima. Mira Vladimir, ¿no se me están llorando los ojos? Moviendo delicadamente una mano hacia su rostro, Inigo miró a su secuaz y le señaló los ojos, a lo que el ruso respondió con un torpe asentimiento. Fue entonces cuando Inigo se rió y negó con la cabeza, señalando a Rainbow Dash. Pero la cuestión es que creo que estás siendo codiciosa. ¿Qué? ¿Nadie más puede unirse a la diversión? No, no puedo elegirte a ti, Blue, alguien más tiene que tener su turno. Entonces una voz croó desde la jaula más sombría, y Dwight Spark le dio un paso adelante. Lo haré. Aplaudiendo con entusiasmo, Inigo saltó hacia el unicornio y la elogió, abrió su jaula y le hizo señas para que le siguiera. Vladimir entonces me agarró del pelo y me dirigió a una pequeña habitación contigua a esta. Tenía un gran sillón de madera en el centro, con correas de cuero alrededor de las patas y los reposabrazos. En la pared había estantes con herramientas, muchas y muchas herramientas, la mayoría manchadas de óxido y sangre vieja y dorada. Había sierras, cuchillos, martillos, alicates, incluso un taladro, y sobre una mesa al fondo, junto a una piscina infantil, había una gran batería de camión. Tragando saliva y mirando a mi alrededor un poco más, noté algo mucho peor que los instrumentos de mi próxima tortura. Al fondo de la sala, en un montón tosco, había una masa hirviente de plumas cian. Aquí fue donde Rainbow Dash fue arrancada. Oh, dulce Jesús, murmuré en voz baja, temblando. Luego trajeron a Dwight a la habitación después de mí, y cerró los ojos de golpe al ver el montón, apretando los dientes. Al ver su angustia, Inigo la obligó a sentarse junto a él, ordenándole que se quedara quieta. Luego me sentaron a la fuerza en la silla y me abrocharon el cinturón. Vladimir entonces fue a cerrar la puerta, pero Inigo le detuvo. No, deja esa puerta abierta.
Claro, aquí Purple puede mirar, pero no he dicho que los demás no puedan escuchar. Girándose para mirarme, la boca de Inigo se abrió lentamente en una sonrisa pútrida, y se humedeció el labio inferior. Luego se inclinó hacia adelante y me susurró, con un tono lleno de malicia y alegría retorcida. Vas a hacer mucho ruido, hermano. Vas a cantarme como un pajarito, y tus amigas caballos de fuera van a escuchar cada canción, así que no las decepciones, ¿vale? Luego miró a Duiligt y se rió para sí mismo, y luego volvió a mirarme a mí. Ahora, vamos a darle a tu amiga morada un espectáculo que no olvidará,